Hermanos, estudiar la Biblia, el tema del santuario, es tan hermoso, tan maravilloso, porque esta ciencia y este conocimiento no es de los hombres. Este conocimiento y esta sabiduría es de Dios. Y nosotros, al estudiar el tema del santuario, hermanos, nuestras neuronas se van a ensanchar, hermanos, más conexiones neuronales ha de haber, y realmente será algo maravilloso lo que va a suceder en nosotros. Van a ver ustedes en el santuario el oro. ¿Y la plata qué va a reflejar? ¿Y el bronce qué va a reflejar? Hermanos, que el santuario tiene que vivir entre nosotros, hecho de las cosas de este mundo, para habitar en medio de un pueblo que, hermanos, estaba sujeto a las flaquezas humanas igual a nosotros. Y Él tuvo y levantó su campamento al lado de nosotros. Ustedes quizá no están conscientes o quizá no están entendiendo ciertamente cómo puedes tú levantar un templo en el desierto. ¿Cómo puedes mantener a todo un pueblo? Yo pienso que había más de 1 millón, 2 millones de personas en el desierto, donde no hay cultivo, donde no hay mercado, donde no hay agua, y construir un santuario en el desierto es realmente un desafío muy grande. Y ahí es donde uno ve el poder de Jesucristo, el poder de Dios, el poder de la palabra. Entonces, en esta tarde, ¿qué es lo que se requiere para hacer una construcción? Por ejemplo, este edificio. Tenemos que tener no solo el diseño de la arquitectura, tenemos que tener toda la idea en conjunto, cómo va a ser un trabajo funcional. Y no solamente que sea funcional, sino también que tengamos el presupuesto para construir ese santuario. Y no solo eso, sino se necesita sabiduría. Y hombres con manos expertas para hacer ese trabajo. Y yo les quiero preguntar, ¿de dónde vino todo el material para la construcción? ¿De dónde vino la sabiduría para construcción de ese santuario? El diseño, la idea. Entonces, cuando en el libro de Éxodo capítulo 25, vamos a ir allí, cuando el Señor manda a Moisés, Él le dice, en el versículo 8, y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Dios quiere morar dentro de su pueblo y dice, me harán un santuario conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Dónde recibió Moisés esa sabiduría? En el desierto, en los 40 días y 40 noches que pasó. Y me gustaría que todos puedan agarrar su Biblia y también compartir, si en algún momento es necesario, los anotes que ustedes tienen. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuánto de oro se necesitaba? Porque estaba hecho el santuario de oro. ¿Cuántos kilos de plata se necesitaba? ¿Qué materiales se necesitaba? Por ejemplo, para las murallas, para la puerta, para las cortinas, se necesitaba para el altar del sacrificio, se necesitaba para la fuente de bronce, se necesitaba para la mesa, para el candelabro, para el altar del incienso y el techo. Imagínate, no era ni calamina, no era nada de esas cosas que nosotros podemos pensar. Entonces uno tiene que imaginarse y decir, ¿cuán grande ha debido ser el desafío de Dios para levantar en el desierto, donde no hay una gota de agua, donde apenas hay algunos espinos que producen? Pero el Señor se proveyó de todo el material que necesitaba. Ahora, volviendo al libro de Éxodo capítulo 38, versículo 21. Por favor, van a leer con detalle para que puedan aprender estas cosas que nos dan sabiduría y entendimiento. Y dice así, estas son las cuentas del tabernáculo, porque
Moisés llamó a todo el pueblo. Dijo que ustedes tienen que dar las ofrendas enseguida vamos a ver cómo hicieron las ofrendas. Pero aquí lo que está diciendo es cómo fue, hermanos, el presupuesto que ya Moisés reunió para poder hacer este trabajo. Entonces dice, como fue contado por orden de Moisés, por mano de Itamar, hijo de Aarón, sacerdote, para el ministerio de los levitas. Ellos tomaron lista y dijeron, esto es lo que el pueblo ha traído y esto es lo que necesitamos para comenzar esa construcción. Ahora, Bezaliel, el hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. ¿Quién era el hombre inspirado? ¿Quién era el hombre que sabía todo lo que se tenía que hacer? Entonces tenemos que saber que era Bezaliel. ¿Quién le inspiró? Hermanos, el Señor mismo le inspiró. Ahora, están haciendo contabilidad, están haciendo, a ver, ¿qué tenemos en el inventario? Tenemos esto y esto y esto y esto. Muy bien. Y voy a ir al versículo 24 porque el tiempo se nos va a hacer corto. Dice así, todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. ¿Cuántos kilos eran esto? Hermanos, tener oro de 1000 kilos, más de 1000 kilos. ¿Cuánto equivale cada kilo hoy en moneda? Es realmente, pero yo estaba pensando y decía, ¿no? ¿De dónde tenían tanto oro los judíos? ¿De dónde trajeron? ¿Fueron al cerro a sacar o encontraron una veta de oro? ¿Qué fue lo que pasó? Pero no solamente era el oro que ellos emplearon, sino dice la palabra de Dios, y la plata de los contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Entonces tenemos que ver también el otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué partes del santuario eran de oro? ¿Y qué partes del santuario eran de plata? ¿Y cuánto implicaba esto? Entonces, quizá en otro momento les voy a decir, esto era tantos kilos, esto era tanto era el peso que trajeron. Pero también trajeron la plata, que era medio por cabeza, medio ciclo, según el ciclo del santuario. Cuando uno llegaba a una edad determinada, para ser censado y para ser contado de 20 años para arriba, tenía que pagar medio ciclo. ¿Y cuánto pueblo tenía, hermanos? Como había tanta gente, entonces recaudaron los ciclos en el censo que tuvieron y también en el asunto de contar a los niños cuando pasaban a la edad madura. Muy bien, ahora, aparte de eso, ¿para qué servía, por ejemplo? El versículo 27 dice, hubo además 100 talentos de plata para hacer de fundición las bases del santuario. O sea, las platas tenían distintas funciones. Para las zapatas, vamos a decir, para esos capiteles o los postes en los cuales tenían que estar asentados sobre bronce, pero arriba en la punta tenían que terminar el capitel en plata. El bronce fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual hizo las bases de la puerta, los postes que había en la puerta del tabernáculo de la congregación. El altar del bronce fue hecho completamente de bronce, su enrejado de bronce, o sea, donde se ponía la brasa y donde se encendía el fuego, y las bases del atrio alrededor estaban hechos de bronce. De todas las puertas del atrio y todas las estacas del santuario estaban hechos todos alrededor del santuario. Pero también tenían las telas de lino, ese lino fino, ¿no? Y para el techo eran 4 tipos de cubierta que había. Ahora, quisiera preguntarles, ¿de dónde trajeron todo eso? ¿De dónde trajeron? Muy bien, vamos a leer.
en el libro de Génesis, capítulo 15, Génesis capítulo 15, el Señor 400 años antes había dicho al pueblo de Israel, Génesis capítulo 15, el versículo 14, dice así, la palabra de Dios. Mas también a la nación a quien servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y en el versículo 13 dice, entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirán a los de allí, y serán afligidos por ¿cuántos años, hermanos? 400 años de esclavitud vivieron en Egipto. Y en Egipto en esos 400 años no les pagaron nada. Pero el Señor dice, al final, cuando termino los 400 años, yo les voy a hacer pagar todo. Los 400 años de sueldo a todo el pueblo les voy a hacer pagar a los egipcios. ¿Se imaginan? Era como ahorrar. Ahora el Señor después de los 400 años va a cumplir su palabra. ¿Cómo fue eso? Éxodos capítulo 12. Bueno, como el estudio es realmente algo tan interesante, Éxodos capítulo 12 dice desde el versículo 35, dice así, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios joyas de plata, joyas de oro y vestiduras y todas las especies que necesitaban. Hermanos, en la 10ª plaga, ¿cuál era la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Los primogénitos han muerto y todo Egipto está llorando por sus primogénitos, no solamente de los hijos, sino también de los animales. Hasta el hijo de Faraón había muerto. Ahora, ellos estaban de miedo, con terror estaban, porque ellos decían, estas plagas van a seguir cayendo. Y Faraón, por favor, de una vez por todas, atende el pedido de Dios. Ha dicho, deja ir a mi pueblo. ¿Y hasta cuándo vas a ser testarudo? Si no, todos vamos a morir. Y entonces los egipcios dicen, de una vez que se vayan. Y versículo 36 dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les prestaron, o sea, prestado pidieron. Bueno, nos estamos yendo de viaje a Canaán, por favor, pues danos, aunque sea un kilito de oro, ¿no? Otros ya lo que tengas, tu joya, tus brazaletes, todo lo que tengas. Y dice el versículo 37, y partieron los hijos, versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo de los egipcios y les prestaron y ellos despojaron a los egipcios. ¿Cómo dejaron a los egipcios? Es como entraron a todos los bancos de Bolivia, se lo han llevado toda la plata y de las bóvedas el oro se lo han llevado y la plata no hay, todo se lo han llevado esos egipcios. Esos israelitas de la riqueza de los egipcios. ¿Por qué hizo el Señor eso? Porque los egipcios no habían pagado 400 años de deuda tenían. Ahora, yo les pregunto, hermanos, a ustedes que quieren conocer las cosas del Señor. Hoy los santuarios son esos centros de salud, esos para atender como médicos misioneros, un sanatorio, una escuela para misioneros. Hermanos, una casa para obreros, un terreno en el campo. Y yo les pregunto, ¿de dónde va a venir el dinero? ¿De dónde? ¿De dónde vino para construir el santuario? ¿Quién financió? El Señor. Pero el hombre que tenía que administrar ese proyecto era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre consagrado. No podías entregar a un Judas, hermano, porque él se lo va a aprovechar todo el dinero, ¿no? El Señor no va a trabajar con un vicioso, con uno que no está consagrado.
Tiene que ser personas completamente entregadas a la obra de Dios. Así que los egipcios dijeron, ya de una vez andate ya, acá está, toma el oro, toma la plata, toma todo lo que tengo, todas las joyas. El Señor puso esa gracia entre los judíos y los hebreos, y ellos toda la noche, cuando salieron, se lo llevaron toda la plata. Por eso es que Faraón dijo, tenemos que hacer regresar porque todo el oro y la plata se lo han llevado estos hombres. Y los egipcios decían, no, ¿cómo les hemos entregado? Tan fácil le hemos entregado. Pero ¿quién hace ese trabajo, hermano? El Señor, maravilloso. ¿Es Dios o no es así? Y ustedes ni amén pueden decir, pues, porque para otras cosas podemos decir amén, pero en las cosas del Señor ustedes no tienen. Ahora, hermanos, ¿quiénes son los que donaron entonces el proyecto de Dios? El mismo Señor. ¿Pero a través de quién? De un pueblo pagano. Ahora, ¿recuerdan ustedes, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 2, por ejemplo, quién vino a pagárselo la obra ministerial de Jesucristo? O sea, el Señor necesitaba, porque la familia de Jesús, que era José, su padre nominal, y también María, su madre, necesitaban presupuesto. Entonces, ¿cómo el Señor trajo para que tengan presupuesto por lo menos para vivir así, aunque sea modestamente? El Señor suple sus necesidades. Jesús necesitaba de alguien que llevara las ofrendas para un presente, para un hijo del rey. Versículo 11 dice así: cuando vinieron los 3 sabios del oriente, cuando dicen los 3 reyes magos, pero no, eran sabios del oriente, eran estudiantes de la profecía. Y una estrella los guió hasta las colinas de Belén. Entonces, cuando entraron en la casa, en el establo, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron ¿qué cosa? Sus dones. ¿Y en qué consistía? Oro, incienso y mirra. Bueno, esta hermana dice plata más, pero eso no dice la Biblia, ¿no? Entonces, tenemos que siempre hablar lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto de oro era? Yo pienso que no era oro poquito, era buena cantidad de oro, pero todo eso tenía un significado. El oro, ¿qué representa? Enseguida vamos a estudiar. La mirra, ¿qué representa? Y no solamente eso, sino también el incienso. Ahora, ¿recuerdan ustedes en el libro de Primera de Reyes, por ejemplo? En el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, creo que sí, Primera de Reyes, capítulo 10. Hermanos, yo no sé si este donativo entró en la construcción del templo de Salomón. El templo de Salomón fue una construcción, yo no sé si 100 veces más presupuesto que el santuario, o a lo mejor mucho más que el santuario del desierto. Porque el templo de Salomón no era del tamaño del templo del desierto. Era mucho más grande y mucho más esplendoroso. Y entonces, ¿de dónde vino todos esos presupuestos? Bueno, yo sé que el rey Salomón hizo las guerras, las conquistas, los despojos, pero ¿sabe quién trajo? Otra reina pagana. El capítulo 10 dice: y cuando la reina de Seba oyó la fama de Salomón, debido al nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de ¿qué cosa, hermanos? De especies, ¿qué más? De oro en gran abundancia. ¿Y qué más? Piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, ella le comunicó todo lo que había en su corazón. Hermano, yo estoy segurísimo que el Señor, hermanos, si nosotros nos consagramos a Él y confiamos plenamente en Él, puedo financiar los proyectos más grandes para honra y gloria de su santo nombre. ¿O no es así, hermanos? Pero el asunto es que nosotros no estamos preparando. Ahora,
cuando nosotros leemos esto, hermanos, nos damos cuenta, en el capítulo, a ver, vamos a ver, en el capítulo 35. Éxodos 35. A ver, ahí vamos a ver. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que el Señor dijo? Ahora, ellos tenían el oro y la plata, tenían todas esas cosas. Pero ahora ellos eran para que se enriquezcan, para que construyan sus cosas. ¿Para qué era? Y el versículo 4 dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado diciendo: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo liberal de corazón lo traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Entonces, como los egipcios entregaron todas estas riquezas al salir allí de la tierra de Egipto, de la esclavitud, el Señor dice: no era propiedad esos oros, esa plata, todas esas riquezas. ¿Para qué era? Entonces ustedes tienen que darse cuenta, era para construir un santuario. ¿Están atendiendo, hermanos? Muy bien, están atendiendo. Y nosotros, no importa aquí, los que estamos aquí, vamos a ser los que de primera mano estamos aprendiendo. Pero estos temas, a través de las redes sociales, va a tener, hermanos, una enseñanza muy clara con respecto a la palabra de Dios. Nosotros no somos dueños del oro y la plata, ¿o sí? ¿O la casa nos pertenece? ¿Los bienes nos pertenecen? ¿Las tarjetas de crédito nos pertenecen? ¿De quién es? ¿Quién nos ha dado, hermanos, la fuerza? ¿Quién nos ha dado la vida? ¿Quién nos ha dado las fuerzas? ¿Quién nos ha dado el talento? ¿Quién nos ha dado la sabiduría, las oportunidades? ¿Quién nos dio? El Señor. Entonces, ahora hay que devolverle. Primero es la 10ª parte, los diezmos. Pero aparte de los diezmos, el Señor, ¿qué pide? Las ofrendas y los pactos. Entonces, el pueblo de Israel, cuando escuchó, sonaron las trompetas, dice: por favor, todos los que tienen que traer, traigan el oro y la plata, el bronce, la madera, las telas de lino y todo lo que era. Aquí dice, mira, a ver, ¿cuáles eran esas cosas que trajeron el pueblo de Israel? Dice así: azul. Ahora, ¿para qué era el azul? Vamos a estudiar en este seminario. Púrpura y carmesí, lino fino y pelo de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones y madera de acacia, aceite para luminaria, especies aromáticas para el aceite de la nación y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo de su tienda, su cubierta, sus anillos, sus tablas, sus vigas, sus columnas, sus bases y el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus vasos y el pan de la proposición, el candelero de la luminaria y sus vasos con candilejas y el aceite para la luminaria y el altar del incienso. Hermanos, sigue diciendo todas las cosas que necesitaban el pueblo de Israel, trajeron. Y entonces, cuando ya habían traído todas estas cosas, el Señor le dijo: ya no más. Es suficiente todo lo que han traído, para que no traigan más, porque ya no vamos a necesitar más. ¿Cuántos habrán quedado con las ganas de dar? O a lo mejor eran un poco mezquinos, pero aquí la Biblia dice que eran liberal, o sea, estaban dando todas las cosas para la bendición de la construcción del santuario. Hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 25, 31, mira, dice así: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo y de la congregación, y para todo su servicio y para las vestiduras santas. Y vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, sortijas, brazaletes, toda joya de oro y todas las ofrendas de oro para Jehová. Hermanos, ¿qué representa el oro?
qué significa el oro. En el libro de Lamentaciones, por favor vayan allá cerquita a Jeremías, el libro de Lamentaciones dice así, la palabra de Dios. El libro de Lamentaciones. ¿Están allí? ¿Han encontrado o no? Después de Jeremías está Lamentaciones. En el capítulo 4, el versículo 2 dice así: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasos de barro, obra de madera. Hermanos, esos vasos de oro que el rey Belsasar en Daniel capítulo 5 echó el vino de Babilonia, ¿a quién representa? Hermano, ¿quiénes son los vasos? Nosotros. Ahora, somos vasos de barro humanamente hablando, porque el hombre está hecho de barro. Pero tenemos que ser también vasos de oro, ¿o no? Ahora, ¿qué significa oro? El barro significa humanidad, pero el oro significa divinidad, significa la vida espiritual. ¿Somos hijos del Rey de Reyes o no? El oro está en nosotros. No en nuestros dientes, no en nuestras orejas, sino es una calidad de regalo que Dios nos da de llamarnos hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces, el oro representa a la divinidad. ¿El oro qué representa? La divinidad. Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 3, que conocemos bastante ese versículo, porque está hablando a la iglesia de la Odisea. Y el Señor dice, yo quiero que tú tengas oro. Capítulo 3, versículo 18. Dice así, a ver allí, vayan conmigo. Dice así, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. O sea, el Señor dice, lo que más necesitamos, ¿qué es en nuestra vida, hermanos, para ser un santuario? El Espíritu Santo. El oro representa la justicia de Dios. Representa la obra que Dios puede hacer en nosotros para desarrollar la vida espiritual, la vida que hay en Cristo Jesús. Por eso Él dice, vengan a mí y compren oro afinado en fuego y las vestiduras blancas, que era el lino que cubría todo el santuario. Esas eran como una novia vestida de vestiduras blancas. Ahora, yo no sé en el cielo, ustedes no sé si han pensado, a muchos nos gusta el color negro, a otros el verde, a otros el amarillo, otros el... Pero hermanos, en el cielo ya no va a haber, hermanos, un shopping. Todo va a ser de blanco. Pero ya no va a haber para comprar, hermanos, las modistas, esos confeccionistas, en el cielo ya no tienen negocio. Porque ni siquiera serán de tela misma, porque será esa misma luz que tenía, hermanos, la vestidura de Adán antes de la caída, lo volveremos a recuperar. Y tendremos esas vestiduras, así como la mujer de Apocalipsis capítulo 12, que está vestida de sol, blanco y resplandeciente, así serán las vestiduras de los santos. Y eso solamente existe, hermanos, cuando nosotros nos convertimos en un santuario. Ahora, esto tiene que ser purificado. El oro que hay en nosotros todavía está mezclado con tierra, algunas cosas. Los que han ido, los que saben ir hacia el lado Arcopongo o hacia el lado de Tipuani, donde están, hermanos, las vetas de oro ahí. No sé si ustedes conocen cómo se saca el oro del río, cómo se lava, ¿no? Esas pepitas, las chispitas y todo eso. Esos no están finos, están mezclados, tienen polvo, tienen arena, tienen ciertas cosas. Y el Señor ahora quiere purificar ese oro antes de colocar en el santuario. En el libro de Malaquías capítulo 3, por ejemplo, ustedes vayan al libro de Malaquías capítulo 3, el versículo 3, dice así, Malaquías capítulo 3, el versículo 3.
Y él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como oro y como a plata, para que ofrezcan a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos queridos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar el horno de fuego. En el barro nos van a purificar, hermanos, porque todos los metales se purifican en el barro, en un horno de barro, en una olla de barro. Así en los ladrillos se sube la temperatura, así como era, por ejemplo, los 3 amigos de Daniel en Babilonia. ¿Por qué le metieron al horno de fuego? Porque había algo que tenía que purificarse. Y cuando salieron del horno, hermanos, ¿con quién salieron? ¿Con quién se encontraron en el horno? Con Jesucristo. O sea, las pruebas y dificultades que nosotros estamos pasando son medios de purificación. Ese es, hermanos, cómo el Señor nos va a colocar en el crisol. Ese es el crisol. Y cuando usted está pasando la prueba, no se apene, no llore, sino alégrate, porque el Señor ha visto que hay oro en ti. Y Él va a trabajar y va a purificar. Y aquí dice, el Señor se va a sentar como refinador y purificador de plata, y va a purificar a todos los hijos de Leví, y va a refinar más que el oro y la plata para que ofrezcamos. O sea, esa divinidad en nuestra humanidad va a brillar. Ese era el santuario. Pero también, hermanos, en el libro de Primera de Pedro, por ejemplo, si ustedes ven, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 7. Versículo 6, en el cual vosotros muchos alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, de eso que estamos hablando. Y el versículo 7 dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más precioso que el oro, que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Hermanos, cuando Jacob también sí, pero cuando Job fue probado, cuando perdió prácticamente todo, ¿cómo salió Job? Job mismo dice, ¿no? Yo voy a salir purificado 7 veces más que el oro. Y ese carácter de Job era realmente precioso a los ojos de Dios, porque reflejaba la divinidad en su vida. Y nosotros, cuando entramos en las pruebas, tengamos presente que cuando el oro se comienza a purificar y se comienza a pulir, ¿qué se ve en el oro? En un vaso de oro. Es como un espejo, hasta se puede ver. Ahora, ¿qué representa la plata? Entonces, primera conclusión, ¿qué representa el oro? ¿Qué representa el oro? La divinidad en nosotros. La vida de Dios en nosotros. La vida de Cristo en nosotros representa el oro. Ahora, ¿qué representa la plata? Vamos a leer Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Y ahí vamos a ver en el capítulo 30 de Éxodo qué es lo que representa la plata. Bueno, yo puedo seguir estudiando mucho más, pero aquí hay cosas tan interesantes. Voy a leer el versículo 11, dice así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, cuando tomares el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando lo contares, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Esto dará todo el que pasare entre los que serán contados, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Cualquiera que pasare entre los que serán contados de 20 años para arriba, dará la ofrenda de rescate. O sea, ¿esa plata para qué era? Como pago de rescate. O sea, ¿la plata qué representa? Nuestra salvación. Nosotros
el Señor nos ha comprado, no con oro ni con plata, con su propia sangre. Entonces, ¿la plata qué representa? Nuestra salvación. El Señor dice, ese medio ciclo, la mitad de un ciclo será la ofrenda para que sean redimidos, para su rescate. Muy bien. Ahora, no solamente eso. Una vez que hemos sido rescatados, nosotros tenemos que alabar el nombre de Dios y tenemos que anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y sabe, tenemos que tocar la trompeta. ¿Y las trompetas para qué eran? Para las santas convocaciones. ¿Y esas trompetas de qué estaban hechas? ¿Quieren ver? Muy bien, números 10. Yo no sé cómo ustedes pueden quedar así nomás conformes y sin anotar todo lo que estamos aprendiendo y decir, Señor, qué maravilloso es esto. Esto es pasar clases ni siquiera como de medicina, sino porque es para nuestra salvación. Números capítulo 10, dice así. Jehová habló a Moisés, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo. Lo harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. ¿De qué deberían estar hechas las trompetas? De plata. Hermanos, si nosotros hemos alcanzado la salvación, si el Señor nos ha redimido, vamos a tocar esas trompetas de plata para que todos escuchen que en el santuario hay salvación y que nosotros somos salvos en Jesucristo. Pero también la plata representa su palabra. Proverbios 17:3 dice que, hermanos, la palabra de Dios es más preciosa que el oro y la plata. Finalmente, ¿qué representa el bronce? Porque los 3 metales más importantes eran el oro, la plata y el bronce. ¿El oro qué representa? La divinidad en nosotros. ¿La plata qué representa? Nuestro rescate, nuestra salvación. Ahora, ¿qué representa el bronce? Muy bien, también se llaman el latón. Muy bien, vamos a buscar Éxodo capítulo 30, versículo 18. Éxodo capítulo 30, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Muy bien. 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y las has de poner entre el tabernáculo de la congregación y el altar. Pondrás en ella agua. Ahora, esa fuente de bronce, que era el segundo mueble a la puerta del tabernáculo, ¿de qué metal estaba hecho? De bronce. Pero, ¿qué representa el bronce? En Primera de Reyes, capítulo 7, cuando el rey Salomón hizo, hermanos, el templo de Salomón, Primera de Reyes, capítulo 7, el versículo 38 dice así, ¿cómo fue? Eso realmente fue algo maravilloso. Hizo también 10 fuentes de bronce. El santuario solo tenía una fuente de bronce. ¿Y Salomón cuántas fuentes de bronce había hecho? 10 fuentes. ¿Y para eso qué es lo que necesitó? Más bronce todavía, ¿no? Fuente que contenía 40 batos y cada uno era de 4 codos y asentó, hermanos, ¿en qué? En una fuente sobre cada una de las 10 bases. Y puso las 5 bases a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda y asentó el mar al lado derecho de la casa del oriente hacia el sur. Así que había un mar de bronce, así a la entrada. Hermanos, ¿y qué representa el bronce? ¿Jesús sabe que tiene sus pies de bronce o no? ¿De qué color era o de qué metal eran sus pies? A ver, vamos a ver, Apocalipsis 1:15. A ver, ¿de qué metal era o a qué se parecía los pies de Jesucristo? En el libro de Apocalipsis capítulo 1, en el verso 15 dice así, 1:15, mira,
Y sus pies, está hablando de la visión de Jesús, y sus pies semejante al latón fino o al bronce bruñido, dicen otras versiones, ardientes como en un horno y su voz como el ruido de muchas aguas. ¿Qué era lo que parecía? Los pies de Jesús parecían de fuego, y cuando tú ves los capiteles de bronce, ¿a qué se parecen? Parecen fuegos, ¿no es así? Esos capiteles o postes que hay en las plazas cuando están hechos, bueno, hay ciudades donde hay cobertura de esa plancha de bronce y realmente parecen, hermanos, fuego que se estuviera ardiendo, que estuviera prendido. Ahora, vayan conmigo al capítulo 2, versículo 18, dice así, en la iglesia de Tiatira: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, dice estas cosas. Hermanos, Jesús anduvo en nuestro camino. ¿Y cómo fue el camino de Jesús? ¿Por dónde andó los pies de Jesús? Vamos a decir así, en nuestros propios caminos. ¿Estaba en el camino de la mujer samaritana o no? Estaba en el camino, hermanos, de Pedro, se encontró con Pedro cuando ellos estaban pescando. Hermanos, a Mateo le encontró en el puesto del impuesto. A Zaqueo, ¿dónde le encontró? En un sicómoro. Y él, hermanos, andaba los mismos caminos que todos nosotros caminamos. Y yo quisiera preguntarte, ¿Jesús también te ha encontrado en el camino que estuviste andando o no? Entonces, el bronce representa el sufrimiento. El bronce representa, hermanos, ese caminar de Jesús en ese sufrimiento. Ahora, ¿recuerdan en el libro de Números, capítulo 21, cuando las serpientes estaban mordiendo a todos los judíos? El Señor le dijo, para que se salven, tienes que levantar una serpiente de bronce. Y todos los que miran a Jesús, a la serpiente de bronce, serán sanados. ¿Quién era esa serpiente de bronce? ¿Ah? El Hijo del Hombre. O sea, cuando dice acá, por ejemplo, en el libro de San Juan, a ver, vayan conmigo al libro de San Juan, capítulo 2, era el capítulo 3, versículo 13. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Y quién era ese Hijo de Hombre? Jesús. Ahora, ¿caminó como cualquier hombre o no? A Jesús le decían hijo de Satanás, porque con el poder de Belcebú hace todas esas cosas. Y le decían todo tipo de insulto. Para ellos, ¿cómo era Jesús? ¿Miraron con la cara de serpiente o no? Sí. Ahora, Jesús, aunque tenía la humanidad como cara de serpiente, como nosotros, ¿pero tenía la vida de serpiente? No. Él tenía nuestra condición caída, y en esa condición caída, Él fue levantado. Por eso, ellos cuando levantaron a Jesús, porque el versículo, mira, lean ustedes, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, así como en el desierto las serpientes picaban a todos los hebreos, hermano, nosotros hemos sido picados también con la serpiente. Pero ahora, ¿a quién tenemos que mirar? ¿Por quién murió Jesús, hermanos? ¿Por los justos o por los santos? Él se hizo pecado por nosotros. Él tomó la condición del hombre y en esa condición nos redimió. Pero Él, como cordero, fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. No había parecer ni hermosura delante de Él. La gente no tenía por qué apreciarlo, porque ni oro ni plata tenía, aunque Él era el dueño del universo. Así fue muerto Jesús. Hermanos,
¿El bronce qué significa? El sufrimiento. El sufrimiento en la humanidad de Jesucristo. Eso era el santuario. Resumimos. ¿Qué representa el oro? La divinidad de Dios en nosotros, o la divinidad de Jesucristo. ¿La plata? ¿Qué representa? La salvación, la redención, el rescate por nosotros. ¿Y el bronce? El sufrimiento de Jesucristo. Hermanos, eso era el santuario. Ahora van a ver ustedes en el santuario el oro. Entonces, eso va a reflejar la divinidad de Cristo. ¿Y la plata qué va a reflejar? La salvación de Dios. ¿Y el bronce qué va a reflejar? El sufrimiento, hermanos, que el santuario tiene que vivir entre nosotros como cualquier santuario, hermanos, hecho de las cosas de este mundo, para habitar en medio de un pueblo que, hermanos, estaba sujeto a las flaquezas humanas igual a nosotros, y él tuvo y levantó su campamento al lado de nosotros. ¿De qué tribu era? En la lección anterior hemos estudiado. ¿De qué tribu era? De la tribu de Judá. Y hincó su tienda, preparó su campaña. Hermanos, su tienda de campaña. Los 30 años vivió como cordero. Y los 3 años que va a vivir va a ser como sacerdote. Y después vamos a ver la obra de su sumo sacerdocio. Hermanos, estudiar la Biblia, el tema del santuario, es tan hermoso, tan maravilloso, porque esta ciencia y este conocimiento no es de los hombres. Este conocimiento y esta sabiduría es de Dios. Y nosotros, al estudiar el tema del santuario, hermanos, nuestras neuronas se van a ensanchar. Hermanos, más conexiones neuronales ha de haber. Y realmente será algo maravilloso lo que va a suceder en nosotros. ¿Cuántos quieren seguir estudiando el tema del santuario? Que el Señor los bendiga. Y esto es los materiales que se utilizaron. No hemos estudiado qué representa la madera de acacia. No hemos estudiado qué representa el lino. ¿Qué representa, hermanos, el piel de carnero? ¿Qué representa piel de tejones? No hemos estudiado, y todas esas cosas vamos a estudiar a medida que vayamos avanzando en este seminario sobre el santuario que vamos a compartir por la gracia de Jesucristo. Hermanos, yo quiero ser un santuario para el Señor, y el Señor quiere levantar en este momento una obra maravillosa en la última etapa de la historia de este mundo, y nosotros debemos ser tan santos así como era el santuario, para que seamos un instrumento en las manos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén.